Hola, mi nombre es Humberto Pedrosa de Anda y estamos calculando la función de autocorrelación. Ya en una cápsula anterior te había mostrado estos datos, que son las ventas de un negocio, están graficados aquí. Y bueno, te había explicado que la función de autocorrelación nos ayuda a saber si los datos de un cierto momento dependen en sus valores de los datos en un tiempo anterior. Por ejemplo, con un retardo igual a uno sería con respecto al dato anterior. Con un retardo igual a 2 sería con respecto al dato dos tiempos anteriores. O con un retardo igual a 3 sería con respecto al dato tres tiempos anteriores, etcétera. Cuando hablábamos de regresión lineal simple, habíamos visto ya el estadístico de Durbin-Watson, que nos ayuda a calcular la autocorrelación de los datos con respecto solamente al tiempo anterior, es decir, con un retardo igual a uno. Bueno, la ventaja de la función de autocorrelación es que nos permite calcular autocorrelaciones con respecto a no solamente el dato anterior, sino con respecto a datos que están todavía más atrás en el tiempo. Bueno, entonces ya habíamos calculado los retardos K igual a 0, 1, 2, 3 y 4 en otra cápsula. Aquí tengo ya los datos. Y ahora lo interesante será calcular las autocorrelaciones de retardo 0, retardo 1, retardo 2, retardo 3, retardo 4. Es decir, aquí podríamos calcular 5 autocorrelaciones. Y lo vamos a hacer. Mira, yo en esta tabla ya puse los diferentes retardos y al llenar esta tabla vamos a calcular las diferentes autocorrelaciones aplicando la fórmula que vemos aquí en la pantalla. Rho es la correlación, en este caso autocorrelación, porque relacionamos datos de la variable con respecto a datos de la misma variable, pero en tiempos atrás. Por eso se llama autocorrelación. Y aquí está la fórmula con la que vamos a hacer esos cálculos. Solamente necesitamos tres cosas. El valor de la y actual en un cierto tiempo, en un cierto momento, se conoce como y subíndice t. Luego necesitamos la y barra subíndice t, que es el promedio de todos nuestros datos. En este caso sería el promedio de todas las ventas de toda esta columna. Luego necesitamos la y con un cierto retardo, y subíndice t menos k, siendo k el valor del retardo. Esta y también ya la tenemos calculada aquí. Aquí sería la y con retardo 0, aquí es la y con retardo 1, la y con retardo 2, etc. Entonces, pues en realidad ya podemos aplicar la fórmula, ya tenemos toda la información. Aquí lo demás se repite, fíjate, es la y barra, promedio de toda la columna de ventas. Luego aquí la y actual y aquí otra vez la y barra. Entonces ya podemos hacer el cálculo de la autocorrelación. Necesitamos primero que nada el promedio de todos los datos. Entonces vamos a calcular el promedio de las ventas. Eso lo voy a poner aquí abajo en esta celda. Y voy a aplicar la fórmula igual a average, abro paréntesis y selecciono todos los datos. Así. Cierro paréntesis y oprimo Enter. El promedio de todos los datos es 100.355. Bueno, ahora fíjate que para simplificarme la vida, y en lugar de referenciar este 100.355 con la celda D24, la voy a bautizar dándole el nombre de Y barra. Y mira, eso ya lo escribí de hecho aquí, Y barra. Simplemente lo que hice fue aquí teclear el nombre de Y barra de esta manera. Oprimimos Enter. Y eso es. Ya con eso esta celda ya no se llama D24, sino Y barra. Mira, esta otra celda de acá sigue llamándose C24. Pero yo aquí podría teclear cualquier nombre. Ya con eso cambio el nombre de la celda. Bueno, una vez que he bautizado esta celda como Y barra, vamos a aplicar la fórmula. Para la autocorrelación con retardo igual a 0, voy a usar esta columna. Aplico la fórmula. Primero me dice que es la y actual. Entonces, para el primer caso sería igual a, abro paréntesis, la y actual, que es 100.22, para el tiempo igual a 1, menos la y barra. Entonces, aquí escribo y barra. ¿Ves por qué era necesario bautizar esa celda como y barra? Multiplicada por
la y del retardo, t menos k. En este caso el retardo es igual a 0, entonces utilizamos esta celda de aquí y le restamos la y barra otra vez, entonces escribimos y barra y cerramos paréntesis, imprimimos enter. Ahora, esta misma fórmula la repetimos para toda la columna. Jalo la fórmula, una más, eso es. Ahora necesito la sumatoria para terminar el numerador. Entonces hago suma de toda la columna. Eso es. Imprimimos enter. Ahí está, 27.0367 es el numerador para la autocorrelación con retardo igual a 0. Entonces eso lo voy a poner aquí en esta tabla. El numerador con retardo igual a 0, 27.0367. Eso es. Bueno, ahora vamos a calcular el denominador. El denominador, fíjate que es a la y actual, le voy a restar la y barra, y luego la voy a elevar al cuadrado. Entonces sería 100.22 menos la y barra elevada al cuadrado. Luego 100.17 menos la y barra elevada al cuadrado. Y luego 101.24 menos la y barra elevada al cuadrado. Y luego todos esos resultados habría que sumarlos al final para tener el denominador. Bueno, hay una fórmula en Excel que me simplifica la vida y bastará con aplicar esa fórmula para tener todo el denominador. Entonces lo voy a aplicar aquí. Es igual a def sq, abro paréntesis y selecciono todos los datos, desde el primero hasta el último. Luego cierro el paréntesis. Y eso es, ya tengo el denominador. El denominador es 27.036. Bueno, ya tengo numerador, ya tengo denominador, ya puedo calcular la autocorrelación con retardo igual a 0. Y eso lo hago aquí, en esta otra columna. Aquí le vamos a llamar ACF igual a ρ. ACF significa Autocorrelation Function en inglés. Bueno, entonces vamos a aplicar la fórmula de ρ, que sería numerador entre denominador, para encontrar la primera autocorrelación. Numerador entre denominador. Y eso es, ya tengo la primera autocorrelación que es igual a 1. Siempre que tengamos un retardo igual a 0, la autocorrelación va a ser igual a 1. Y es lógico porque estamos comparando el dato con su mismo dato, con su mismo valor. Te fijas, estas dos columnas siempre son iguales en sus pares de datos, porque no hay ningún retardo. El retardo es igual a 0. Y eso es, bueno, ahora vamos a aplicar la misma fórmula para calcular el retardo 1, el retardo 2, el retardo 3, todas esas autocorrelaciones y las podemos hacer en las siguientes columnas. Bueno, vamos a calcular ahora para el retardo igual a 1, va a ser igual a el dato actual, serían las ventas, pero ahora empezamos en el tiempo igual a 2, menos la y barra, y esto lo multiplicamos por la y del retardo 1, que sería este 100.22, los datos que tengo aquí en el retardo igual a 1, menos la y barra, y cerramos paréntesis, y oprimimos Enter. Y ahora jalamos la fórmula para toda la columna. Listo, y ahora sumamos. Listo, ya tengo el numerador que es menos 1.70. Entonces ese numerador lo pongo aquí, es igual a menos 1.70 cuando el retardo es igual a 1, eso es. Y ahora necesitamos el denominador. Si te fijas, el denominador en realidad ya lo tenemos calculado acá arriba, es exactamente lo mismo, la y actual menos la y barra. Entonces aquí no hay diferencia, simplemente hago la referencia a la celda del denominador con retardo igual a 0, eso es. Y ahora aplicamos numerador entre denominador, y ya tenemos aquí la función de autocorrelación, quiero decir, con retardo igual a 1, menos 0.06. Oye, aquí lo interesante es que solamente estamos haciendo comparaciones de datos ya a partir del tiempo 1,
perdón, a partir del tiempo 2. ¿Por qué? Porque con el tiempo 1 no tenemos con qué comparar contra el tiempo anterior, dado que no había un dato anterior, ¿sí? Entonces, aquí en retardo 1 ya perdimos la comparación de un par de datos. Y cuando hagamos la comparación con retardo igual a 2, perderemos dos pares de datos. Y cuando hagamos la comparación con el retardo igual a 3, perderemos tres pares de datos, etcétera, ¿sí? Bueno, ahora calculemos la autocorrelación cuando el retardo es igual a 2. Es la misma fórmula, ya te la sabes, es igual al dato del tiempo actual, pero ahora empezamos desde el tiempo 3, por lo que te acabo de explicar que perdemos las comparaciones de los tiempos anteriores, menos la y barra, multiplicado por la y del retardo 2, menos la y barra. Cerramos paréntesis, eso es, jalamos la fórmula, toda la columna, y luego hacemos la sumatoria de toda la columna, eso es, nos da menos 2.26 el numerador. Entonces el numerador de retardo 2 lo voy a escribir en esta otra celda, menos 2.26, y el denominador es el mismo que ya teníamos cuando el retardo era igual a 0, y ahora aplicamos numerador entre denominador, y ya tenemos la autocorrelación con retardo 2, es menos 0.08. Apliquemos ahora la fórmula para el retardo igual a 3. Va a ser igual a la y del tiempo actual, empezamos ahora con el tiempo 4, menos la y barra, multiplicado por la y del retardo 3, menos la y barra, luego jalamos la fórmula para toda la columna, y luego sumamos toda la columna, eso es, y el numerador para k igual a 3, retardo igual a 3, es menos 10.71. Y eso lo voy a poner aquí, en esta otra celda, menos 10.71. Eso es. Y el denominador ya sabemos que es el mismo que ya teníamos calculado anteriormente, con retardo igual a 0, 27.03. Luego dividimos numerador entre denominador. Y ya tenemos la autocorrelación cuando el retardo es igual a 3, menos 0.39. Ahora calculemos la autocorrelación para un retardo igual a 4. Es igual a la y del tiempo actual. Ahora empezamos desde el tiempo igual a 5, menos la y barra, y multiplicamos esto por la y correspondiente del retardo igual a 4, menos la y barra, y jalamos la fórmula a toda la columna, luego sumamos toda la columna, así es, y nos da menos 11.45 el numerador, cuando el retardo es igual a 4. Voy a escribir aquí, menos 11.45, y luego el denominador es el mismo, que ya habíamos calculado desde el retardo igual a 0, 27.03, y ahora dividimos numerador entre denominador, y ya tenemos la autocorrelación cuando el retardo es igual a 4, menos 0.42. Bueno, y todo eso, ya todas las autocorrelaciones con retardo igual a 1, 2, 3 y 4 las grafiqué aquí. Si te fijas, no puse el retardo igual a 0, porque el retardo igual a 0 no es necesario, siempre nos va a dar un valor igual a 1. Ahora lo interesante será saber si estas autocorrelaciones son significativas. Vemos que la autocorrelación de retardo 1 y 2 son muy chiquitas, son negativas. Luego, con retardo igual a 3 y retardo igual a 4 parece que crece la autocorrelación, es un poco mayor. Entonces, bueno, en cápsulas posteriores veremos cómo decidir si estas correlaciones son importantes o no. Recordemos que la correlación es un valor que puede ir desde menos 1 hasta más 1. ¿Sí? Y bueno, continuaremos haciendo el análisis en las siguientes cápsulas. Te espero allí. Gracias.